El primero de la mañana. Con Analía Soria y Claudio Ponce de León. Más escuchás, más te informás. Bueno, vamos a hablar con un economista que no necesita de mayores presentaciones, un hombre importantísimo en la fundación que forma parte, como es Libertad y Progreso. Estamos hablando de Agustín Echevarne. ¿Qué tal, Echevarne? Gusto en escucharlo nuevamente. Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? Un placer conversar contigo. Bueno, pregunto, ¿se está recuperando la economía o, como dicen algunos, estamos ante el llamado denominado rebote del gato muerto? No, yo creo que está claro que esta vez es una recuperación verdadera de la economía porque se están sentando las bases de un país distinto, ¿no? Por supuesto estamos en medio de la transformación, estamos en la mitad del río, pero la verdad es que es sorprendente cómo se dio la recuperación tal cual como preveíamos el año pasado, que iba a haber una recuperación en B corta, ¿no? Y fue así. De hecho, el último dato te da que el primer trimestre del año para el INDEC te dio un 5,8% arriba del año pasado. Y los datos de Econométrica, por ejemplo, que estima el segundo trimestre, te da 7,7% arriba del año pasado. Es decir, que la economía se está recuperando. Lo que pasa es que no todos los sectores se recuperan igual. Entonces hay sectores que están sintiendo, bueno, obviamente hubo cierta apreciación cambiaria y entonces los sectores exportadores están un poco más complicados, hay más importaciones y demás, ¿no? O sea, es una situación mixta, una recuperación fuerte, pero no todos los sectores igual. ¿Qué le decimos mientras tanto a la industria? En Pilar usted sabe que hay un enorme parque industrial donde pasan cosas. ¿Qué le decimos a las personas que trabajan formalmente pero no pueden, digamos, tener un salario más alto? Porque usted sabrá que se están pisando las negociaciones salariales. ¿Cómo contentamos a esas personas para que aguanten un tiempo más hasta que todo se pueda estabilizar como usted pretende? Bueno, fíjate que hay como dos temas que están pidiendo mucha gente, pero que son justamente contradictorios. Algunos te dicen las industrias están pagando salarios demasiado altos y por eso hay que devaluar. Porque te dice que hay que devaluar, lo que te está diciendo es que la moneda está apreciada porque los salarios son altos. Y del otro lado te dicen los salarios no me alcanzan. ¿Quién tiene razón? Porque los que te dicen que este modelo no funciona porque hay que devaluar y que la devaluación te va a permitir tener más reservas en el Banco Central, del otro lado eso significa bajar sueldos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que Argentina necesita mayor productividad. Ahora, porque es la única manera de poder pagar salarios más altos y que eso no sea inflacionario. Porque si vos pagás salarios más altos, pero después la productividad es baja y no te alcanza y tenés que terminar aumentando los precios, al final lo que te subiste por un lado te baja por el otro. Y ese era el modelo anterior, la devaluación permanente, que significaba aumentar la pobreza permanentemente. Ahora no, ahora la idea es tener una moneda fuerte. Ahora esa moneda fuerte que de todas maneras el dólar flota. Si vos mirás contra marzo, el dólar en Argentina se apreció, es decir, el peso contra marzo, desde marzo para acá, tuviste una depreciación de cerca de un 13%, y si comparás contra el euro, mucho más todavía, porque el euro se apreció contra el dólar, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Eso algunos industriales te dicen, no me alcanza. Si no me alcanza porque tenés baja productividad. Entonces, si tenés baja productividad, se debe a varios factores. Unos que tienen que ver con el gobierno, con el Estado, mejor dicho, con los gobiernos anteriores también, por el estado de las cosas como están, y otro con tu propia empresa. ¿Hace cuánto que no compras maquinaria moderna, por ejemplo, ¿no? Para tener alta productividad y escala? Pues si además tenemos un país chiquitito, con una economía chiquita, digamos, no porque sea chico el país, porque el país es enorme, pero la economía argentina es pequeña en relación al mundo, entonces la escala tuya era pequeña porque teníamos un país cerrado. Un país abierto tiene que tener una escala mundial y competir contra las empresas mundiales. Es decir, lo que hay es un cambio completo de sistema económico. El sistema económico anterior era un sistema proteccionista, pequeño, inflacionario, intervencionista, y el sistema al que estamos yendo es un sistema abierto, competitivo, donde tenés que tener modernización,
pero también tiene que tener modernización en las instituciones. Hay que hacer una reforma laboral que está trabada en la justicia y se tiene que hacer por ley. Tenés que bajar impuestos, pero tenés tipos como Puyaro en Santa Fe, que aumentó y le puso el 9% de impuesto de ingresos brutos, ¿no?, al sistema financiero, lo cual es una locura demencial. Ahora, Echevarne, ¿cómo hacemos para alcanzar mayor productividad si para muchos, enorme cantidad de rubros, hoy el negocio es importar y no producir? Es que justamente la productividad es competir. Entonces, cuando vos tenías una Argentina abierta, tenías una industria competitiva. Cuando ahora tenés una economía cerrada durante todos estos últimos 80 años, terminás teniendo una industria que no es competitiva. Y Argentina, al principio, en la década del 30, con las ideas de Previs y demás, se decía que no éramos capaces de competir con los países industrializados, de alta productividad, ¿no?, con Estados Unidos, Europa. Entonces nos cerramos con respecto a ellos. Pero después dijimos, tampoco podemos competir con los países que tienen salarios bajos. Y entonces cerramos la economía para no competir con China, el sudeste asiático, etc. Y después finalmente nos quedamos solamente con el Mercosur, porque el resto de América Latina empezó a ser más competitiva. Chile compite con todo el mundo, se abrió la economía con todo el mundo. México se metió en el Tratado de Libre Comercio nada menos que con Estados Unidos y con Canadá. Imagínate que tiene que ser súper competitivo para estar con libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Nosotros quedamos protegidos en el área del Mercosur, todos ineficientes. Entonces, este modelo obviamente produjo una pobreza fenomenal durante 80 años. Ahora estamos en el proceso de cambio. Bien, ahora esta transición que usted nos está contando y que también explica el presidente Milei, ¿cuánto desempleo nos puede llegar a costar? Porque convengamos que hay algunos que dicen con cierto grado de certeza, en cuanto a modelo económico, hay algo que no termina de morir y hay algo que no termina de nacer, ¿no? Bueno, ahí viene el tema de la reforma laboral. Si hacemos la reforma laboral, no va a haber desempleo. Si no hacemos la reforma laboral, vas a tener una parte de empleo negro, vas a tener un problema, que es lo que está teniendo la Argentina hoy. Tenés sectores que están creciendo rápido y necesitan en mano de obra calificada. Y tenemos mucha gente que no tiene esa calificación y que tampoco tiene el valor de la cultura del trabajo, de levantarse el lunes a las 6 de la mañana. Entonces, ahí tenemos un problema sustancial, porque tenés muchas empresas que dicen que no consiguen empleados. Techint acaba de decir, por ejemplo, que tuvo que entrevistar a 12.000 personas para poder contratar a 3.000, es decir, que solamente 1 de cada 4 era empleable. Es decir, que los otros 3 y no pueden trabajar en Techint. No es que no hay trabajo, es que no pueden trabajar porque no están calificados o no tienen los valores de la cultura del trabajo porque los han destruido durante 20 años. ¿Se entiende cuál es el problema de Argentina? Es muy grave. Nosotros acabamos de sacar un libro sobre desarrollo humano, porque el capital humano es importantísimo para que un país pueda crecer. Ahora, eso no es culpa del presidente actual, eso es culpa de los últimos 20 años, que fueron un desastre total. Es culpa de que la educación ha caído a un nivel tan brutal que el 84% de los chicos que sale de la escuela secundaria, que son solamente el 39%, que termina en tiempo y forma, de ese 39%, que son los que terminan la escuela secundaria en tiempo y forma, solamente el 15% tiene un nivel satisfactorio en matemáticas. Ese es el atroz problema que tiene la Argentina, es el más grave que tenemos. La Argentina va a crecer rápido, pero va a crecer con una productividad por las inversiones en lugares como la minería, el petróleo, el gas. ¿Cuánto tiempo cree usted que demanda esta transición? Y recuperar el capital humano, 20 años. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con la gente que se cayó del sistema? Bueno, digamos, del sistema viejo. Lo que está haciendo el gobierno es sosteniendo a las personas que tienen, digamos, menores ingresos, y por eso la pobreza ha bajado fuertemente. Es decir, lo primero que haces es eliminar la inflación. La inflación es un impuesto a los pobres. Es un impuesto a los pobres que equivale a 3,1% del PBI. Cuando bajás la inflación, la gente paga menos de ese impuesto y por eso la pobreza hoy es menor.
los salarios hoy en dólares son mucho más altos, por eso hay mucho más gente también viajando al exterior y demás. Sí, los precios Porque los también salarios, en dólares también son más altos. los precios en dólares también son más altos, correcto. Y por eso la Argentina te queda como cara en dólares, que muchos están sintiendo, pero la Argentina está cara en dólares. Tiene un sueldo que es mucho más alto en dólares, pero salgo digamos, a comprar algo y está muy caro. Entonces, ¿ahí qué tenés que hacer? Bueno, a medida que abrís la economía, los precios pasan a ser los internacionales, porque hoy pagamos incluso medicamentos más caros que en Londres. Es un absurdo. Bien. Por supuesto hay que trabajar muchísimo para bajar esos precios, ¿no? Yo creo que habría que tener y lo estamos proponiendo, que haya una apertura total, por ejemplo, para los medicamentos que ya están aprobados en Estados Unidos, Europa y demás, que se puedan comprar directamente en Argentina. Es decir, hay que bajar los precios y abrir la importación te permite bajar los precios. Bien. Entonces, hay muchos sectores que están bajando precios. Por eso cuando uno mira qué precios suben y cuáles bajan, subieron las tarifas, por ejemplo, que estaban totalmente retrasadas, y en cambio hay otros sectores que están empezando a ajustar un poco sus precios. Bien, ¿cómo ve la Argentina post-electoral? Estamos hablando de octubre para adelante en materia de reservas en el Banco Central. Yo creo que va a ir mejorando poco a poco, como está haciendo ahora. En realidad, cuando uno mira lo que recibió el gobierno del Banco Central, que era un desastre total, recordemos cuando tenías 12.000 millones de dólares de reservas negativas, y luego tenías una deuda del Banco Central que era 3 veces la base monetaria. Ahora la deuda se achicó 90%, las tasas de interés bajaron de 270% anual a 30%, todavía falta mucho, porque 30% siguen siendo altísimas, pero eran 270% anual. Lo que recibió el gobierno fue un desastre, pero descomunal. Y el Banco Central ahora tiene reservas positivas. Algunos hablan de reserva negativa porque le sacan la capitalización que hizo el gobierno con el dinero del Fondo Monetario. Pero en realidad son reservas y se pueden utilizar con una estrategia que es solamente cuando pasás de 1400 de tipo de cambio. Pero están allí las reservas y se pueden utilizar. Entonces, bien, en el momento que sea adecuado. De forma tal que decir que eso son negativas es negativa en una cuenta que hace el Fondo Monetario Internacional que dice, bueno, pero no tomas en cuenta estas que te estoy dando. Y me parece bien, porque significa que estás empezando a ir en el camino a tener incluso mayor cantidad de reservas, pero estamos en 41.000 millones de dólares de reservas. Estamos dialogando con Agustín Echevarne. Echevarne, le pregunto, ¿por qué cree o por qué entiende que el Morgan dijo lo que dijo fundamentalmente a sus clientes? Y esta semana hemos visto algunos inversores que han salido de la denominada timba financiera, se han pasado a dólares y se han llevado los dólares del país. ¿Cómo se entiende la posición del Morgan? Si es que se la puede entender. Bueno, el Morgan es el banco más grande del mundo en capitalización bursátil y hace recomendaciones sobre todos los países del mundo y va diciendo qué inversiones le gustan más y cuáles le gustan menos. Había recomendado fuertemente a Argentina por toda la recuperación que está teniendo y demás, y recomendó también lo que llaman el carry trade, que simplemente es invertir en un país para obtener una diferencia cambiaria, porque las tasas de interés son muy altas en Argentina, y ahora dice, si vienen las elecciones, va a haber ruido, puede haber una volatilidad en el tipo de cambio, y esa ganancia que tenés, si los que invierten de corto plazo, deciden hacer un paso al costado. Hicieron el paso al costado, y tenés ese aumento del tipo de cambio que estamos viendo en un país donde flota el tipo de cambio. Con lo cual no le veo mayores problemas. Una vez que llegues a las elecciones, yo creo que las elecciones el gobierno le va a ir bien y ahí van a volver a entrar. Bien. Entonces vas a tener una nueva caída en el tipo de cambio y eso a muchos les va a sorprender probablemente. Es decir que esa volatilidad del tipo de cambio que existe es un poco lo que trata de morigerar el gobierno con pequeñas intervenciones en el mercado de futuro, que no son grandes intervenciones, son pequeñas, y no interviene nada en lo que es el mercado spot. Así que ahí sí, perdón. No, me quería preguntar si lo ve firme a Caputo, si le ve continuidad después de las elecciones. Yo no veo ningún motivo por el que deje de estar, es más, me sorprendería, y por supuesto eso sería negativo, porque él está haciendo un flor de trabajo, me parece a mí. Yo creo que parece como que la gente no comprende a veces de dónde venimos. O sea, Argentina
si miramos las ocasiones anteriores donde llegaste a ese plan de estabilización, se hicieron con un costo para las personas inmenso, y esta vez no. Por ejemplo, cuando lo hizo Duhalde, hizo una confiscación fenomenal de los depósitos, con la especificación asimétrica. En vez de $3, de tus dólares, en vez de pagarte 3, te pagaban 1,4. ¿Sí? O sea, te robó el 60% de los depósitos. Eso fue Duhalde. Si mirás Menem primero tuviste la segunda hiperinflación. Acá no tuvimos ni siquiera la primera. Alfonsín dejó la hiperinflación, pero Menem tuvo una segunda hiperinflación. Que eso se cayeron los salarios un 90%. La gente se olvida, pero los salarios en dólares cayeron 90% en la época de Menem. Después tuviste en el propio gobierno de Menem otra confiscación, que fue el plan Bonex, que te devolvieron bonos que en ese momento valían 10 centavos por dólar. Es decir, que te sacaron 90% de los depósitos, al que tuvo que vender. Y el rico, que podía sostenerse, se enriqueció de una manera fenomenal, porque pudo comprar bonos a precios ridículamente bajos. Es decir, no hay cosas gratis, y sin embargo, este gobierno hizo un trabajo enorme, porque bajó el gasto público. Entonces, en lugar de confiscar los depósitos de la gente para seguir en el despilfarro, empezó a cortar el despilfarro desde el primer mes. Eso es espectacular. Bien. Y a mí me impresiona incluso algunos economistas liberales que no lo dicen. 3 últimas preguntitas sencillas nada más, de rápida respuesta. La primera, tengo un dólar debajo del colchón, que es el dólar de la buena suerte, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo gasto? Mira, el dólar abajo del colchón pierde plata. Es decir, si tuviste 20 años en dólar abajo del colchón, perdiste el 50% de tu capital en el mundo. Ajá. Hoy vale la mitad. Entonces esa es una pésima inversión. El dólar abajo del colchón es una pésima inversión. ¿Qué puedes hacer con ese dólar? Consumirlo no es una inversión. Consumirlo es un gasto. Ahora, si lo usás para consumir, que es lo que propone el ministro Caputo, pero para ahorrar por el otro lado, y ahorrás en pesos, y te rinde un 30% anual, vas a ganar más plata. Otra alternativa es el dólar ese que ingrese al sistema y te empiece a rendir dinero, que te empiece a rendir, por ejemplo, comprando bonos. Entonces, si compras bonos argentinos, vas a tener una gran ganancia. Si no confías en Argentina, podés comprar bonos de otro país o de alguna empresa y vas a ganar dinero. Bien, es pero promesa lo peor que entonces. puedes hacer es tener... ¿Cómo? Digo, es promesa entonces de que no va a haber ningún tipo de evaluación después de las elecciones porque falten dólares. Hay que gastarlo. De nuevo, yo no digo gastarlo, digo invertirlos. Invertirlo. Lo que pasa es que puedes usarlo como gasto si estás ahorrando del otro lado. Porque vos tenés ingresos, generalmente la gente tiene ingresos en pesos y tiene algún dólar ahorrado en el colchón. Si usa el dólar para el consumo, entonces los ingresos en pesos se le van a ir incrementando en el banco, lo vas a depositar seguramente en un fondo común de inversión inicialmente, que te rinde 30% en pesos, y ahí tenés que tomar la decisión, ¿qué hago con ese dinero? Bien. Yo siempre voy a proponer que ese dinero lo tengas en funcionamiento, porque el dinero es la principal potencial que tiene de enriquecimiento de una persona, es lo que llamamos el interés compuesto, que tenés un interés que después te cobra, ganas plata sobre ese interés. Si haces eso durante mucho tiempo, comprando bonos, acciones y demás, lo que vas a tener es una posibilidad de enriquecimiento importante. Muy bien. Última pregunta, un poco, digamos, una mirada de cuánto daño puede haber hecho un Sergio Massa, 2 años ministro de Economía y virtual presidente de la Nación. Digo, ¿se puede evaluar qué es lo que dejó Massa, más allá del gobierno de Alberto Fernández? Dejó ese desastre en el Banco Central, descomunal, y dejó un desastre en todo lo demás, pero digamos, no fue el único, porque incluso el gobierno de Macri, yo hice esfuerzos para que ganara Macri, hicimos el esfuerzo en ser fiscal y demás, pero hizo un pésimo gobierno, porque siguió gastando dinero y siguió aumentando la deuda. O sea, yo en ese sentido soy muy objetivo. Cuando estábamos en el gobierno de Macri, ya en marzo del 2016 explicamos que ese sistema iba a estallar por el aire, que fue lo que ocurrió. Entonces, y además tampoco mejoró la educación. No mejoró la educación tampoco, ni siquiera en la ciudad de Buenos Aires, ojo. Cuando miremos, yo ahora estoy pidiendo cambiar la ley de educación para poder mostrar
escuela por escuela, como están, para que la gente se va a sorprender, por la escuela de sus hijos, está muy mal en términos internacionales. Porque todo el mundo cree que la educación es mala, pero la de mi hijo es buena. No es así. La educación en Argentina, tanto estatal como privada, porque también la privada, se ha destruido, pero la destruyeron durante 20 años, incluyendo el gobierno de Macri, los gobiernos kirchneristas, Duhalde, es decir, hicieron un desastre descomunal. El país está muy mal, no es que está más o menos, estamos muy mal y va a llevar mucho tiempo reconstruirlo. Muy bien, el economista Agustín Echevarne, muy gentil como siempre. Echevarne muy amable y le enviamos un saludo. Igualmente, muchas gracias y un abrazo. Hasta cualquier momento. El primero de la mañana. 100% periodismo.